estamos, Ale. Se ve. Sí, ya estamos. Muy buenas noches, estamos hoy en Mujeres Poderosas, hoy martes 6 de marzo, y estamos con una invitada de requete lujo, que además es una amiga de hace algunos añitos, ¿verdad? Estamos nada más y nada menos que con la periodista independiente Alejandra Alfaro, y hoy con el tema evolución de formación del español. Aquí era tu locación tan bonita. Gracias, Pati querida, buenas noches, gracias por la invitación. Y bueno, a ver, yo voy a leer un poquito de tu currículum porque es extenso, y eso que yo sé que estás omitiendo muchas cosas, pero bueno. Alejandra Alfaro Sánchez es docente desde 1997 con experiencia laboral por más de 20 años en diversas universidades privadas del país. Se ha desempeñado como reportera de guardia en el periódico Reforma. Participó en el programa Dos Dedos de Frente de Radio Imer 6, en el 660 de Radio Ciudadana, como editorialista, y en la misma estación fue reportera y responsable de la sección de sondeo ciudadano. Trabajó en la Universidad del Valle de México como director de comunicación en el campus Tlalpan. Ha publicado diversos artículos en la revista electrónica Interacciones del Instituto de Comunicación y Filosofía, en la revista Expresión y Vida, publicación del Estado de Querétaro, en la revista La Familia Cristiana y Vida Pastoral, ambas de Ediciones Paulinas. Actualmente colabora en MBS Radio en la realización y locución de cápsulas informativas para el programa Descúbrete Feliz en MBS Noticias en el 102.5 de FM. Y bueno, estas son tan solo algunas de las cuantas pequeñas cosas que haces, porque bueno, andas a 10,000. Bienvenida, muchísimas gracias. Gracias, amiga, por invitarme. No, hombre, gracias a ti por venir. Oye, y bueno, tú eres experta en estas cosas del lenguaje y de hablar correctamente y de todo esto. El tema de hoy es evolución de formación del español y cómo lo empleamos hoy. Exacto, así es. ¿Con qué quieres empezar? ¿Cómo queremos empezar el día de hoy? Mira, es bien importante, qué bueno que retomaste este tema para tu programa, porque normalmente hablamos en la vida social de, bueno, temas que están relacionados con periodismo, con política, ¿no? Con economía, pero dejamos un poco de lado el tema que está relacionado con el lenguaje y que es muy importante, sobre todo por la forma en cómo hoy los jóvenes toman la parte de la lengua propiamente y qué están haciendo con ella. Entonces, un poquito retomar todos estos aspectos que estamos viviendo para fomentar en ellos un poco la conciencia de no deformar el lenguaje y, bueno, pues tratar de que se mantenga, ¿no?, el español como nosotros lo hemos venido aprendiendo desde, pues, que aparecen estas reglas, ¿no?, y que llega a la Real Academia de la Lengua Española y también deja estas reglas, ¿no?, porque empieza a normar. Entonces, bueno, ¿qué sería importante como retomar primero? ¿De dónde viene el español? Porque mucha gente desconoce. Exactamente. No saben. El español es podemos decirlo así, es como un coctelito de varias lenguas. Y si de por sí ya tiene varios elementos lingüísticamente hablando, te imaginas anexarle más. Claro, ¿no? Se convierte en algo complejo. Exactamente. Entonces, bueno, te voy a platicar un poco. La lengua española viene se retoma de dos elementos: los latinos y los no latinos. Primero vamos a hablar de los latinos. Ok. ¿No? Que los elementos latinos, pues obviamente vienen de Lacio, de Italia, que es de donde viene el latín. Ahí. Ok. El 75% de los vocablos del español vienen del latín culto. Oh, por Dios.
Ahora, el latín también se divide en dos. El latín culto, que bueno, ustedes recordarán, era aquel que utilizaban pues los eruditos, ¿no? Aquellos que estaban relacionados con la literatura, las ciencias, la medicina, la gente de la nobleza, sí. ¿no? Entonces por eso era ¿no? El latín culto. Y luego venía el latín vulgar. El latín vulgar. Exacto. ¿Y quiénes usaban el latín vulgar? El pueblo. Ok. Entonces es muy curioso porque del latín culto puede haber algunas palabras que se transforman al latín vulgar y luego pasan al español. Entonces ya tenemos una primera transformación del lenguaje. Entonces, bueno, por ese lado tenemos los elementos latinos, ¿no? Por el otro lado están los elementos no latinos. ¿Cuáles son? Primero está el griego. Creo que a muchos nos causó terror. Recordarán en la preparatoria las etimologías grecolatinas, ¿no? Que daban tan solo el nombre que era así como de miedo. Entonces, bueno, ¿cuál era, por ejemplo, el griego? Aquellas que se dividían en dos partecitas. Por ejemplo, no sé si me ocurre, citoplasma, citocélula, plasmaformación. Recordarán que así era el griego. Wow. ¿No? ¿Qué otro también elemento no latino viene? Todas las lenguas romances, ¿no? Como cuáles, el español, el catalán, el francés, el sardo, ¿no? Que viene de Cerdeña, el italiano, ¿qué otra? La rumano portuguesa, el castellano, ¿no? También, que son elementos importantes. De México, por ejemplo, también está el náhuatl, el tarasca, maya, también viene, ¿no? Y se viene a conformar la lengua de esto. Y bueno, también a todo esto que anexamos, el francés, el árabe, el inglés y el alemán. Wow, es todo un tema. Sí, entonces... Todo un tema. Si te das cuenta, son demasiadas lenguas que conforman el español. Es un cóctel, de verdad. Entonces, si a esto empezamos a anexarle otras, ¿qué estamos haciendo? Una transformación, pero además nos lleva en ocasiones a deformarla. ¿Por qué? Porque hoy podemos escuchar cómo incluso los jóvenes, y me atrevo a decirlo porque son ellos quienes, está demostrado socialmente que son quienes hacen estos cambios o movimientos semánticos que se les llama a las lenguas, ellos son los que las transforman. Entonces hoy con la tecnología pues se han ido anexando muchos elementos a la lengua española y bueno, tenemos hoy palabras como estas que son anglicismos, barbarismos, cacofonías. ¿Qué sería un barbarismo? Un barbarismo es una palabra extranjera que mezclas. Por ejemplo, he escuchado que lo dicen mucho las niñas, porque luego cuando estoy en clase lo usan, y es una frase que de verdad no me gusta. Ajá. Que dicen, vamos el viernes de shopping. Vámonos de shopping. Entonces shopping es una palabra que no se debe de usar. ¿Por qué? Porque tú estás haciendo una combinación de elementos entre el español y el inglés, ¿no? Claro. Y se oye muy mal. Ahora, se supone que se debería de justificar una palabra extranjera como un anglicismo cuando aquí no hay un equivalente. Como que bíceps, tríceps, tótems, forceps. Bueno, lo entendemos, aquí no hay como un equivalente, ¿no? En español y lo tenemos que usar. Pero, por ejemplo, estas palabras como shopping, como vámonos a la party, ¿no? Y este tipo de cosas, no va a tomar una selfie, un drink, ¿no? Este tipo de cosas no se deben de usar porque estás mezclando el español con el inglés y es algo que es incorrecto para la lengua española. Claro. Entonces, luego me dicen algunos muchachos, no, es que es como no querer entrar a este círculo de moda. No, es que no es moda. No es moda, porque la translingüística sería como una moda, ¿no? Algunas palabras que se van transformando. Pero esto de mezclar elementos, ¿no? Entre el español y el inglés, no son correctos.
porque es como lo que denominamos Spanglish. Claro, ¿Has escuchado el Spanglish? claro, el clásico Exacto. Spanglish. Exacto, entonces por eso no es correcto hacerlo. Ok. Ahora, se supone que nuestra forma de expresión, hay un círculo muy grande que se llama lenguaje. El lenguaje es esa capacidad que tenemos todos de expresarnos, no importa con quién, ¿no? No importa si compartimos las mismas características físicas y demás, porque bueno, luego hay gente que es ¿no? débil visual o que bueno, tiene algún sentido, ¿no? que es sensible, en fin. Entonces el lenguaje entra en ese momento, ¿no? ¿Y cuál es la idea? Que tú buscas un código para poderte comunicar con esas personas. Entonces digamos que el lenguaje es un círculo muy grande que hay, por lo tanto lo estudia la lingüística. Okay. Se empieza a hacer más chiquito el círculo y viene la lengua, y ahí sí hablamos propiamente del español, ¿no? Okay. O bueno, de cada lengua que hay en determinada nación, ¿no? O lugar donde pues hay cierta población. Ahora, ¿quién estudia la lengua? La gramática. Fíjate que es muy triste porque yo he notado que en los países latinoamericanos, y bueno, aterrizado mucho en México, tenemos una resistencia terrible a aprender español o reglas. Reglas gramaticales. Reglas gramaticales, terrible. Ok. Terrible, o sea, como que hay una resistencia. Ajá. ¿No? Y luego cuando están en clase que les dicen a los muchachos, a ver, vamos a escribir, a ver, ¿no? Vamos a aprender algunas normas en español. ¿no? O no entran a las clases. Hay una resistencia fuerte a entrarle a temas de gramática. Es un común, fíjate, que hay en los países latinoamericanos, pero mucho se da en México. Híjole, lo que pasa es que sí, ay, no sé, creo que sí tenemos esta parte de mediocridad en el aprender primero a expresarnos bien y después a escribir bien. Exacto. ¿No? Exacto. Desafortunadamente yo veo que hay chavos, que hay incluso gente que ya es profesionista y que escribe pésimo, redacta fatal, sí. Tiene unas faltas de ortografía que no lo puedes creer. O sea, gente, sí. Mira, yo conozco a alguien muy cercano que estudió en la Ibero, que estudió en las mejores escuelas y de verdad escribe chuequísimo, y no solo eso, tiene muchas faltas de ortografía. A ver, sí, es así ¿cómo es posible? Por un lado triste y por el otro lado impactante, porque incluso también tenemos imagínate que tú eres extranjero, ¿no? Y vienes aquí al país y quieres aprender español, entonces te vienes acá a vivir un rato y a aprender español. ¿Qué pasa? Bueno, pues tú tienes que aprender uno de los idiomas más difíciles, porque el inglés, por ejemplo, no está considerado como de los más difíciles, ¿eh? ¿Ah, no? No, el inglés no. ¿De verdad? No, pero el español sí. Entonces imagínate que tú, no sé, que eres americano, te vienes acá a aprender español, ¿no? Te quedas aquí un rato, ¿no? Para aprender español. Y entonces de pronto te tienes que aprender todas estas reglas gramaticales que hay, ¿no? Wow, todo lo que enviamos aquí. Y además tú dime, ¿para qué sirven las reglas? Para romperse. Exacto. Entonces, ¿qué pasa? ¿Qué pasa con estas reglas? Si sirven para romperse, pues bueno, las reglas en la lengua española también se rompen, ¿qué creen? Casi todas. Entonces, pues obviamente la gente que viene a aprender español se aprende una de las lenguas más difíciles que hay, y todas estas reglas que se tienen que romper, y todavía de paso los albureamos. Además, ¿no? Encima de que no se entiende, de que no entienden, además les lanzas una serie de palabras que a veces ni siquiera nosotros mismos entendemos. Bueno, exacto. Yo soy malísima para los albures, malísima, no los entiendo. Entonces imagínate un pobre extranjero. Exacto, porque está peor que ir a Marte. Sí, es muy complicado para ellos, entonces llegan y tienen que aprender todo esto, pero ¿sabes qué es lo más sorprendente? Que lo aprenden, y lo aprenden luego mejor
que nosotros. Claro. No, y lo escriben Entonces, también. bueno, por eso te digo. Y bueno, dentro de estos círculos, el último, que es el más chiquito, es el del habla. ¿Qué es el habla? Es la forma en cómo tú tomas la lengua, tu lengua, el español o el idioma que tengas, y lo aplicas particularmente, ¿no? Ahí es donde viene realmente el problema, porque tenemos 3 tipos. El nivel más alto se llama culto, ¿no? ¿Qué es el culto? Donde se utilizan pues tecnicismos, jergas, digamos, palabras especializadas, ¿no? En determinadas disciplinas y demás. Luego viene otro nivel que es el medio y se llama cotidiano. Digamos que no necesitas ni llegar tan alto, pero tampoco te vas al sótano, ¿no? Claro. O sea, mantienes conversaciones pues familiares, cotidianas, ¿no? Sin tener que utilizar más allá. Y el último nivel se le llama el vulgar, que es el caló. Ahí entra el caló. Y hoy nuestros jóvenes emplean todo el tiempo caló. ¿Qué es el caló? Son esos códigos que salen en las cárceles, en los niveles muy bajos, socioeconómica y culturalmente hablando, y que se van filtrando. Y entonces de pronto nosotros traemos ese calor porque van brincando. Claro. ¿No? Como cuáles: chido, chale, neta, no manches, chirindongo, chiroliro, ¿no? Todas estas. Chirindongo nunca lo había escuchado. ¿No? Entonces. Ese ya es creación tuya. No, te lo juro que no. Sí lo oí, yo también me quedé así y dije, ¿qué es eso? ¿No? Excuse me. Perdón por el anglicismo, pero... Entonces, bueno, estas palabras ahora las están usando los muchachos, pero las traen cotidianamente. Claro, no, bueno, es una forma de hablar. Exacto, ¿no? Es su forma de hablar y eso es lo preocupante. ¿Cuál es? Que están deformando porque todo el tiempo utilizan el caló para poderse expresar, más todos los términos que hay, más estos anglicismos que dijimos, más los barbarismos, más todos los términos que salen a partir de la tecnología. Es que ese es un tema bien importante. Esto ha venido a transformar, me parece, en gran medida, lo de por sí ya transformado que estaba, o deformado que estaba el lenguaje. Ahora es una serie de cosas que a veces ni entiendes. O sea, no entiendes a los chavitos. Pero antes de seguir, mi querida Alejandra Alfaro, quiero comentarle a la gente que se acaba de conectar que estamos con Alejandra Alfaro, periodista independiente, hoy hablando de evolución de formación del español y cómo lo empleamos, ¿no? Que es un tema muy importante. Bueno, saludos a Alma Gloria Díaz Pérez, dice interesante tema, excelente entrevista, Marco Gómez, una maravillosa invitada, que qué guapa, dice. Luego, Alec Velázquez, hola Ma. Hola. Hola Alec, ¿por qué no veniste? Te estamos extrañando. Y bueno, fíjate que yo, bueno, seguramente a todos nos ha pasado que de repente alguien nos manda un mensaje y escribe las Qs las cambia por Ks, las Zs por S, o sea, y no entiendes, o sea, estás intentando leer el mensaje porque ni siquiera visualmente te resulta familiar, o sea, no es sencillo. Sí. De verdad que ha estado cambiando muchísimo, ¿no? Sí. Por ejemplo, fíjate, yo saqué como unos ejemplitos que son muy sencillos, pero alguien que escribe B de bueno, J, T, B de vaca, O en el No, qué horror. Eso quiere decir baja, te veo en el estacionamiento. ¡Qué miedo! Eres tú, es ERS2. Eres tú, que además eso está mezclado con inglés, ¿no? Sí. Quedamos, KDMS, eso es quedamos. O sea, neta es NTA. Sí. Olix, hola. Hola. MUXO, mucho. Mucho. PDA, fiesta. Sí, bueno, o sea, PDA seguro.
Exacto, ya entendí. Y yo sí seguro. PDA. Seguro. Mira que ni siquiera entendí esto. Sí, seguro. Fíjate, hay otro que son como, que le llaman acrónimos. Ah, exacto, los acrónimos. TQITPP. Ajá, esos son. Esas 1, 2, 3, 4, 5, 6 letras, eso quiere decir te quiero y te pido perdón. ¿Qué tal? MK, signo de interrogación, ¿me quieres? O sea, Sí. Antes los acrónimos eran como utilizados para abreviar, por ejemplo, nombres de organizaciones o de alguna empresa. Se usaban ese tipo de abreviaciones. Ahora es una locura esto, no entiendes. Ahora son claves secretas, pareciera así como que no hay que traer el FBI para poder descifrar aquello porque es tan complejo, pero se está usando muchísimo. No, güey, o sea, todos los chavitos, pero a veces ya ni tan chavitos, ¿eh? No, hay adultos que también usan este tipo de escritura. Es que sabes que de pronto los jóvenes los usan y cuando les mandan mensajes a los padres o a los familiares y ellos pues obviamente no saben el significado, lo preguntan, lo aprenden y entonces lo empiezan a aplicar. Ajá. Ese es el problema. Entonces nosotros seguimos el juego. En lugar de decir, no, a mí no me escribas querida, así. porque yo no entiendo. No me escribas así. O sea, lo retomas y lo haces. Precisamente el otro día vi un mensaje que pusieron casa, K-S-A. Ajá. O sea, ni siquiera empieza con C, ¿no? Que fuera, o sea, es la K. Hay un problema serio. Y mezclan mayúsculas con minúsculas y peor de ilegible. Sí, está terrible. Peor. O sea, es impresionante. Yo no sé, digo, los chavos son expertos en todo esto, pero de verdad, por ejemplo, ahorita regresando un poquito al Spanglish, ¿no? Cripear, ¿no? Los chavos dicen cripear. Es derivado de creep, ¿no? Sí. Que es escalofrío o escalofriante, ¿no? Friquear, asustar sí. O alterar, ¿no? Está bien friqueado. Se quedó friqueadísimo. Así estamos nosotras. Estoy friqueada. Estoy friqueada, Alejandra. ¡Qué horror! Es increíble. Eso. Ahora, yo no sé si todo esto, por ejemplo, de la tecnología, de las nuevas maneras de comunicarnos, de las redes sociales, es como. No sé si sea necesario, pero es como parte de ese entorno, ¿no? Sí, estamos envueltos en este contexto tecnológico y como empiezan a aparecer algunos términos tecnológicos, los estamos usando para la vida diaria y no es así. Esto de la selfie, spoilear, stalkear, las fake news, por ejemplo, que se utiliza. Fíjate, ahorita que dices selfie, hay una chica que trabaja en un lugar que yo conozco que se llama Selfie. Pero es SELFI. O sea, su nombre viene de no sé dónde, pero la chica ya no es una chavita. O sea, ella ya se llamaba así hace mucho tiempo. O sea, desde que nació. Debe tener 30 y algo de años. Y entonces ahora que está tan de moda la palabra selfie, te juro que un día yo mandé un mail a otra persona comentándole de que yo iba a tener una junta con selfie y se empezó a reír, me dijo, no manches, o sea, aparte no manches, o sea, de todas formas me dijo, ¿cómo que con selfie, Pati? O sea, digo, no, bueno, así se llama. Sí, bueno, o sea, fíjate hasta dónde está llegando esto. O sea, la ignorancia. Sí, por supuesto. La ignorancia terrible. Los nombres de algunos términos populares en cuanto a la tecnología a los hijos. ¿No? Sí. Entonces, ¿hasta dónde está llegando esta deformación? Yo por eso siempre les digo a los jóvenes, el lenguaje no es un tema que esté relacionado con modificaciones que tengas que hacer de acuerdo a lo que te parece que es moda o no. Claro. Porque no es así. El lenguaje es un tema que se debe de respetar siempre, ¿no? O sea, debemos de tratar de mantener estos aspectos lingüísticos, porque si no, imagínense cómo después nos vamos a entender. No, bueno. Si hacemos esto
que me acabas de leer, imagínate las conversaciones cómo serían, ¿no? Si quitáramos la C y la K y dejáramos nada más S, y bueno, vamos a quitar la Z porque ya nos estorba, Y fiesta fuera peda, o sea, imagínate, ¿no? Otra cosa que está de modicísima entre los chavitos. Bueno, ya sabemos que la palabra pinche, todos la usamos y es como, el pretexto es, ay, no, es pinche ayudante de cocinero, no te estoy diciendo ninguna grosería. Pero sabemos que no va por ahí, ¿entiendes? Entonces la palabra pinche se utiliza para absolutamente cualquier tipo de cosa, cualquier tipo de situación. Pero ahora, por ejemplo, no me pinches molestes. Sí, lo he escuchado. No me pinches, no sé qué. No. Estoy bien pinche enojada. O sea, dices, o sea, es como darle más para como, o sea, eso quiere decir que es muy grande tu enojo. Sí, exacto. Entonces tendrías que decirlo así, ¿no? Sí. Más bien como que estoy muy enojada. Estoy verdaderamente enojado. Estoy muy enojado. Estoy ¿no? excesivamente. No me pinches molestes. O sea, es. Sí. Deja de molestarme. O sea, es increíble y se usa, de verdad, los chavitos. Es ya otro lenguaje. O sea, ellos ya usan otro lenguaje. Por eso te digo que es bien importante que si nosotros tenemos relación con estos jóvenes, tratar de crear en ellos esta conciencia para que ya no deformen más la lengua, porque ¿hasta dónde va a llegar esto? Claro. ¿No? Mira, Yolanda Sosa nos dice, hola, buenas noches, no debemos perder de vista nuestro idioma para hablar correctamente. Exacto. Debemos leer mucho y cuidar la ortografía, si no se convierte en un calor muy desagradable. Por ejemplo, eso de que estoy friqueada viene del inglés. Son modismos que acaban con nuestro idioma tan hermoso. Linda noche. Así es, Yolanda. Muchas gracias por compartirnos y estamos totalmente de acuerdo contigo. Por supuesto. El idioma es muy hermoso y es extenso. ¿Por qué tendríamos que hacer este tipo de adaptaciones? Que aparte suenan horribles. Sí, mira, tenemos muchos vocablos en español para hacer combinaciones y crear palabras, ¿no? Para podernos expresar correctamente. Oye, yo no puedo subir el nivel a un culto porque a lo mejor todavía no tengo los tecnicismos, ¿ok? Puedes utilizarlo en el nivel cotidiano, ¿no? De familiar. Pero de ahí a que te quedes estacionado constantemente en el vulgar. Claro. Yo incluso cuando estoy en clases con mis universitarios les digo, oigan, si ustedes están en el vulgar, urge que suban un peldaño, ¿no? Claro. Suban, por favor, porque no podemos quedarnos en el calor. Y luego, ¿qué crees que me dicen algunos? ¿Qué te dicen? No, pero me dicen, no, Ale, pero mira, yo lo sé controlar muy bien. Le digo, ¿cómo lo controlas? Mira, cuando yo estoy con mi jefe hablo de una forma, cuando estoy con mis padres de otra, cuando estoy comiendo y con mis cuates de otra. Y le digo, ¿qué crees? Como tú utilizas el calor constantemente, ¿qué va a pasar? Eso se te va a salir cuando estés con tu jefe o con tus padres. Claro. Y dice, ya me ha pasado. Exacto, claro. Eso te va a suceder porque lo traes constantemente y no importa con quién estés hablando, se sale. Exacto. Se sale. Entonces imagínate estar platicando con tu jefe que de pronto le digas, oye, güey, no me pinches molestes, jefecito, ¿no? Imagínate, qué susto. No, qué horror. Eso te va a pasar. Qué horror. Por eso yo les digo, traten de no usar ya, por favor, calor, porque ustedes ya están en otro nivel donde no se permite y tienen que ir subiendo poco a poco, ¿no? Además, cuando estás estudiando una licenciatura, pues obviamente tienes todas las herramientas y vas teniendo un bagaje cultural más extenso para poder ampliar tu lengua, ¿no? Tu vocabulario. Y bueno, yo insisto con la ortografía, porque además eso también te obliga a cuidar tu ortografía, porque de verdad es gravísimo. ¿Cómo escriben en Facebook? ¿Cómo escriben en Twitter? Es triste, de verdad triste ver que a la gente no tiene el mínimo cuidado. Sí, así el es. mínimo, ¿no? Sí. Entonces, fíjate, hay un dato muy interesante. El español es la segunda lengua más utilizada en Facebook y Twitter. Más de 590 millones de personas en el mundo hablan y escriben en español. Exacto. Más de 590 millones. Imagínate. Qué impresionante.
de lo que yo me podría haber imaginado, ¿eh? Sí, Yo no mucho tenía más. idea de que la cifra fuera tan alta, ¿no? Sí, claro. Entonces, y bueno, encontré yo también un dato, y creo que tú también lo tenías, de que cada 2 semanas muere una lengua Ajá, en el mundo. está sucediendo No. por ahí un fenómeno Qué muy grave, que tristeza. están muriendo las lenguas, precisamente por todo esto que platicamos. Y la ONU está muy preocupada por esta situación, ¿eh? Claro. O sea, a lo mejor ahorita nos están escuchando bueno, recuerdan algunas palabras que han estado empleando y demás, y nos reímos. Pero de verdad esta situación se ha convertido en un problema porque la ONU, precisamente al ver toda esta situación a la que nos estamos enfrentando en cuanto a las lenguas, incluso ya instituyó el 21 de febrero como el Día de las Lenguas Maternas, ¿no? Sí. Porque debido al peligro en el que ya están, Claro. y que se pueden perder en cualquier momento. Sí, mira, Alma Gloria Díaz Pérez nos dice, además se ve tan fea la escritura así. Ay, sí. Y sobre todo el vocabulario que usan, te quita mucha personalidad. Exactamente. Es eso. De pronto lees a alguien y es un encanto bárbaro hacia esa persona. Exacto. Le quita un valor impresionante, ¿no? ¿Te imaginas llegar a una empresa y que una hoja? Porque además los muchachos siempre están acostumbrados a hacer copy-paste. Claro. Por eso no practican su ortografía, ¿no? ¿Te imaginas que llegues a una empresa y te den a lo mejor un documento que tengas que llenar y lo hagas con estos, ya ni siquiera horrores ortográficos, ¿no? Que dan susto nada más de verlo llorar los ojos. Sí. ¿Qué empresa te va a contratar? No, qué tristeza. Nadie. Ajá, ese es el problema. Nadie. Entonces, pues bueno, los empleadores hoy se dan cuenta también que los muchachos pues traen deficiencias en cuanto a la lengua, tanto para hablar como para escribir. Y si hablamos terrible, imagínense que eso lo pasáramos a la parte escrita, ¿no? Pues, o sea, nos daría miedo. Claro. Nos daría miedo. Bueno, ¿no? terror. Sí. ¿No? Luego yo siempre les digo a los muchachos, oigan, antes de que me entreguen un documento, revísenlo muy bien, porque si no yo les voy a bajar muchos puntos. Qué bueno. Qué bueno que lo haces. Oye, pero y aún así me entregan cada cosa que digo, bueno, que no les dije que lo revisaran, por Dios, ¿no? Y les empiezo a bajar puntos, y dices tú, es que esto no es posible. Te quedan a deber. Me quedan a deber calificación, ¿no? Porque no lo hacen. Imagínate, tú estás hablando a los alumnos, ¿no? Que no es justificación, pero yo insisto, hay gente profesionista que ya está trabajando en grandes empresas con grandes puestos y lo hace verdaderamente fatal. Sí. Fatal. Pero bueno, tú, la gente que te quiera hacer alguna consulta, que quiera preguntarte algo, que quiera alguna recomendación de tal vez algún texto, algún libro, ¿dónde te pueden encontrar? Les puedo dejar mi correo electrónico. Claro. Es alexalfaro7 es con número @yahoo.com.mx. Okay. Se lo repito, alexalfaro7 @yahoo.com.mx. Perfecto. Bueno, pues ahí la tienen. Le pueden hacer cualquier consulta respecto al lenguaje. Yo quisiera leer una cosa que escribió Miguel León Portilla, que habla justamente de cuando mueren las lenguas. Es algo que me encanta. Dice, cuando muere una lengua, las cosas divinas, estrellas, sol y luna, las cosas humanas, pensar y sentir, no se reflejan ya en ese espejo. Cuando muere una lengua, todo lo que hay en el mundo, mares y ríos, animales y plantas, ni se piensan ni pronuncian con atisbos y sonidos que no existen. Cuando muere una lengua, entonces se cierra a todos los pueblos del mundo una ventana, una puerta, un asomarse de modo distinto a cuanto es ser y vida en la tierra. Cuando muere una lengua, sus palabras de amor, entonación de dolor y querencia, tal vez viejos cantos, relatos, discursos, plegarias, nadie cual fueron alcanzará a repetir. Cuando muere una lengua, ya muchas han muerto y muchas pueden morir. Espejos para siempre quebrados, sombras de voces para siempre acalladas. La humanidad se empobrece. ¿Qué tal? ¿Qué tal, eh? ¡Qué belleza! La humanidad. ¡Qué belleza y qué tristeza! Empobrece. Así es. ¿No?
Pero bueno, ¿qué nos recomiendas tú para poder empezar a hablar de mejor manera y como consecuencia escribir correctamente? Lo primero es que debemos retomar las bases que traemos del español, dejar a un lado el caló, estos anglicismos, barbarismos, ¿no? Esta combinación innecesaria, inútil de términos que no tenemos por qué usarlos, exacto, no debemos usarlos. Y bueno, también yo que sugeriría que las maestras en escuela básica, en educación básica, también pudieran hacer algunos talleres para reforzar esto, porque también los niños pequeños traen muchos de estos términos hoy y los están empleando. Algunas mamás incluso los conocen por ellos, ¿no? Que están en la primaria, en la secundaria, y por eso es que los conocen. Entonces también sería importante que en materia educativa pues se dieran algunos talleres, sobre todo para reforzar la parte del español, ¿no? Y ¿sabes qué? Yo creo que también tiene que ver mucho lo que hacemos en casa. ¿No? Lo que hacemos en casa es muy importante. No sé, que tus hijos te vean que estás leyendo. Porque también no es muy bueno que te estén observando que todo el tiempo estás en un teléfono, en una tablet o en la computadora, ¿me entiendes? O sea, que sí vean que hay un libro físico. Tan bonito que es tener los libros físicos. A mí luego me dicen, es que lo quiero bajar en PDF. Y yo digo, no, yo no puedo. Yo necesito tener el libro en las manos, o leerlo, ¿no? O sea, ojearlo, es maravilloso. Entonces, como regresar a esta práctica que teníamos, que sí nos ha funcionado, sí nos funcionó, porque nosotros trabajamos con eso y bueno, estamos en otro nivel. Sí, ¿no? Totalmente. Es como hay que encontrarle la manera en que nuestros hijos se interesen por leer, porque también leer te ayuda muchísimo a la ortografía, a aprender palabras nuevas, a usar correctamente el lenguaje, ¿no? Alma Gloria dice, debería haber conferencias en las escuelas para estos temas tan importantes. Me robaré a la Alejandra. Marco, excelentes recomendaciones. Felicidades por el programa. Gracias. Gracias, muchas gracias. Y bueno, Ale, tú por ejemplo, ¿cómo es que le encontraste el gusto a la lectura? A la lectura y a la escritura, Pati. ¿Cómo es? Porque te dedicas a esto y lo haces tan bien y sabes tantas cosas. Sí, ¿sabes qué? Te tienes que ir enamorando. Ok. ¿No? Entonces yo creo que lo importante aquí es que estés convencido, precisamente lo que hemos estado platicando, porque es una imagen. Es una imagen. Al final, como tú hablas y cómo escribes, es la imagen. Es cierto, es cierto. Entonces yo creo que eso es lo que tienes que hacer primero, convencerte de esta parte. Y bueno, en mi caso yo soy comunicóloga, soy periodista, escribo en varias revistas. Claro. Entonces eso me ha llevado, ¿no? Como a preocuparme todavía más por aspectos relacionados con la lengua. Entonces, bueno, de verdad, deberías hacer un taller, Alejandra. Sí, ¿verdad? O sea, sí, de verdad. No lo había pensado. Pues sí, es muy buena idea. Pues es muy bueno. Sí, exacto. De verdad, porque no sabemos escribir, no sabemos expresarnos, no sabemos usar los términos de manera correcta. Así es. Y es un poco como adulto que a lo mejor no te gusta expresarte de esa manera, de repente oyes tanto las cosas que también debes repetir, ¿no? Facebook, sí. Yo no sabía que hasta mi hijo, ¿qué es eso? Ay, mamá, claro, recurrir a alguien para que te explique, ¿no? Sí. Y déjenme decirles también que hay un dato muy interesante. La Academia de la Lengua Española ha hecho modificaciones de palabras que nosotros empleamos cotidianamente, pero que ya se transformaron, ¿eh? Los lingüistas ya las transformaron y las estamos empleando mal. Por ejemplo, no sé, se me ocurre, ¿qué es lo correcto? ¿Financia o financia? Y la mayoría de la gente te dice financia. Ajá. Es incorrecto. Lo correcto es financia. Te voy a decir otra, te vas a quedar así. Wow. Lo correcto no es, licúame estos tomates, ¿no? Para hacer salsa. No, lo correcto es, lícuame.
Lícuame. Lícuame. Pensé que ibas a decir muéleme. No, licua. No, muéleme, ¿no? Con la muela. No, qué horror. Es licua. Licua. No es licúa, Licua. es licua. Es lo correcto. Es financia. Por ejemplo, ¿no? No es compra, no magulle, no mayugue, perdón, es magulle. Magullar es el verbo. Es el término correcto. Pero como nosotros escuchamos, ¿no? Fonéticamente escuchamos otra cosa, ya lo transformamos. Y nos vamos. Y los medios como también, borregos. ¿no? Porque los Uy, medios bueno, los también en la medios publicidad lo ni usan. hablar de eso. Entonces tú lo oyes y dices, Es lo correcto, ¿no? Exacto, entonces no es así, ¿me entiendes? Entonces hay mucho por qué trabajar. Tienes que estar constantemente entrando a la Real Academia de la Lengua Española, consultar. Exactamente, para saber si lo que estás diciendo o escribiendo es correcto. Bueno, la Real Academia de la Lengua Española, les voy a contar un dato que es muy curioso. Precisamente por esta situación que vivimos en México, ya tiene diccionarios de albures, ¿sí? De caló, no, de doble sentido. Consúltenlos. ¿de verdad? ¿En serio? Ya tiene sus diccionarios. Eso sí no lo Entonces, sabía. ¿qué tal? Y es precisamente por México. Somos buenos Somos para terribles. algunas cosas. Somos terribles ¿no? con la lengua española. Claro. No, bueno, ¿y qué me dices del chingonario? Así ¿no? el chingonario. Que está editado por Algarabía, pero el chingonario Sí. es una mini enciclopedia también Sí, de la palabra exacto. chingar, ¿no? Sí, porque se Que utiliza también mucho aplica, en pero México. y bueno, en todos los terrenos Sí, claro. y en todos los niveles, ¿eh? Sí, sí, sí. Pues Pero lo hacen, es de ¿no? uso cotidiano. Sí, qué buen punto, ¿no? Sí. Sí. Oye, es que sí, Ale, de verdad, estas cosas tan interesantes que a veces creemos que lo estamos diciendo bien y estamos No, igual metiendo la estamos- pata. Sí, mal. Por eso te digo, hay que consultarlo. Sobre Claro. todo aquellas personas que están frente a públicos, ¿no? En no sé, auditorios, conferencias, Conferencistas. que estás presentando proyectos en tu trabajo, en las universidades. Inclusive para los escritores. También. Qué bueno que me recordaste. Fíjense que decías hace rato, es importante estar leyendo. Sí, pero ¿qué crees? De 5 años para acá. Ediciones de 5 años para acá, ¿eh? Porque si tú tomas una lectura de 10, 15 años, todavía vienen palabras monosílabas acentuadas. Y hoy la Real Academia de la Lengua Española dice, ninguna palabra monosílaba lleva acento a excepción de 23 casos, porque antes eran 26, pero ya los normó. 23 casos que están en el acento diacrítico. Ah, Dios. Exacto. Y de ahí en fuera, todos los monosílabos no llevan como fue, pie, dio, Claro. nada de Claro. eso lleva. Entonces, si tú te consultas un libro de hace 10 años, 15 los vas a encontrar así. Y ya no es correcto. Ya no es correcto. Entonces, por eso les comento. Es importante consultar de 5 años hacia atrás, ¿no? O sea, de atrás hacia adelante, Ok. 5 años. Por decir, del 2012 para acá más o menos. 12, 13. Por ahí. Para acá. Porque si no, como hay muchas modificaciones y se empiezan a aplicar en los libros, en los documentos, las vas a desconocer. Incluso lo que tú estás leyendo, te lo vas a quedar, Claro, ¿no? claro. Entonces vas a acentuar fue. Con razón. Y bueno, de hecho, los teléfonos, porque esa es otra también, el famoso autocorrector, ¿no? Ah, también. Que también Sí. viene a representar de pronto, pues más que una ayuda, un gran problema. Sí, ¿no? es un problema. Pero por ejemplo, si en el autocorrector ya, por ejemplo, fue, ya no te lo acentúa. Cuando lo acentúas te lo marca que está incorrecto. Pero ojo, porque el autocorrector no tiene todas las correcciones Claro. y las actualizaciones de la Real Academia. Entonces, Ok. si tú escribes mal una palabra que no está- la, que no a la moderna, contiene, exacto, pues, pues obviamente se va a quedar así. wow. Exacto. Entonces, pues bueno, tú te vas a confiar del autocorrector y no te vas a la ¿no? De ninguna manera. Sí, no, el autocorrector no es como No, la de por sí te salvación. meten problemas de pronto. Sí, cambia palabras, Sí, cosas no, raras, ¿no? no, Incluso claro. también la computadora, que tú dices, bueno, pues que me corrija aquí. No, porque si tú no le pusiste las correcciones o las modificaciones Las de la Real Academia, no sé. Y eso es, por ejemplo, los chavos, cañón, se escudan en la computadora. De repente, por ejemplo, mi hijo de repente imprime algo y
¿cómo? O sea, pero esto le falta. No, no me lo marcó la compu. Sí, bueno, o sea, es lo que te digo. ¿no? Es Sí, como las reconoce, son nuevas, más de la academia que son no, y además un niño de preparatoria no sabe que va acentuado, que además eso también es grave. eso también es grave, porque se supone que deberían de saberlo porque ya cursaron un nivel básico, Sí, ¿no? pero Entonces, mira, bueno, también ahí nos meteríamos en otro tema relacionado con los maestros. que no vamos a casi tocar, nada. que no No, ese es vamos un a tema muy rudo que ya no nos da tiempo de tocar Sí, no nos da en 4 minutos, Alejandra. Yo sé que además también es un tema que te apasiona, pero, oye, pero nos tienes que prometer que vas a hacer un curso de todo esto. Se los prometo. Pati, Y vas a anunciar en el programa y por favor, es Sí. tan necesario. Sí, es que de verdad estos temas son bien importantes, ¿eh? O sea, sí hay temas pues que están hoy, digamos, en la actualidad, ¿no? Del país, la política, lo social, la economía, todo, pero estos temas de la lengua son esenciales porque están relacionados con la educación. Exactamente. ¿No? Entonces la educación es la base, es la base. Sí, me encantó esto que dijo Alma Gloria acerca de que te quita personalidad cuando escribes mal. Sí. Nunca lo había visto así, de verdad. Sí. Te quita una personalidad bárbara. Sí, por supuesto. Pati, cuando veas algo mal, ya ves, eso está bien, que te pidan también el apoyo. Que te sí, digan, no, oye, pero aquí yo no soy tan trucha. Aquí la experta es Alejandra Alfaro. Bueno, pero pues también tú tienes, ¿no? Esas bases y es importante. Yo creo que sí comentarle a la gente, oye, lo estás haciendo mal. ¿No? Porque luego nos da pena corregir, pero creo que sí es importante. No, y bueno, y se agradece. Sí. Yo la verdad sí agradecería que alguien me dijera, oye, Pati, pues lo escribiste muy mal. Bueno, hay gente que se enoja, pero lo importante sería que lo aceptáramos y agradeciéramos. Exactamente, ¿no? Porque así es. Eso se tiene que agradecer. Así es. Querida. Pero bueno, mi querida Ale, ¿algo más que quieras agregar? Porque estamos a 1 minuto de despedirnos. Pues agradecerte mucho la invitación, Pati, a tu programa. Muchísimas gracias. Y tienes que volver a venir. Sí. Te lo prometo. Por favor. Y bueno, pues por la noche de hoy hemos terminado. Muchísimas gracias a todos los que nos acompañaron por la radio, por el Facebook Live, todos los que nos escribieron y nos saludaron. Miles de gracias. Marco, muchas gracias por la ocasión. Y bueno, pues seguimos. Nos vemos la próxima semana a las 8 de la noche por 8media.com. Esto ha sido Mujeres Poderosas. Chao. Besos. Listo. Listo. ¿Qué tal? Yo sentí que algo